כולם יודעים את זה. אבל המשבר האמון שהלך ונפער ביני לבין שר הביטחון הפך לנחלת הכלל, והמשבר הזה אינו מאפשר המשך תקין של ניהול המערכה. לא רק אני אומר את זה. מרבית חברי הממשלה ומרבית חברי הקבינט, כמעט כולם, שותפים לתחושה הזאת שכך אי אפשר להמשיך. לאור זאת, החלטתי היום על סיום כהונתו של שר הביטחון. במקומו החלטתי למנות לתפקיד את השר ישראל כץ. En marzo presenté al Consejo de Derechos Humanos una serie de pruebas que recogí mirando y analizando la conducta militar del ejército israelí durante 5 meses, acompañada por decisiones políticas del liderazgo político-militar israelí y también de voces sociales o religiosas que han animado a lo que yo he concluido que es un genocidio, porque he visto los patrones de actos homicidas de exterminio en números muy altos de palestinos. Se trata de una conducta dirigida a destruir la posibilidad de vivir en Gaza y también a infligir sufrimiento físico y mental con la intención de producir esta destrucción. He analizado unos actos que me hicieron concluir que había unas razones suficientes para hablar de genocidio en Gaza. Los 5 o 6 meses siguientes he seguido analizando patrones de conducta que han continuado en Gaza y he confirmado el nivel de destrucción que se produjo y de incitación muy fuerte y muy violenta del liderazgo israelí, no solo en Gaza, sino que también ha empezado a entreverse en Cisjordania y también en Jerusalén. Gaza está destruida porque ya no hay posibilidad de alimentar, ya no hay hospitales que funcionen, ya no hay escuelas. Todo lo que constituía la posibilidad de vivir en Gaza fue destruido. Se destruyó tanto el cuerpo físico como el alma del pueblo palestino. Pero en el resto del territorio ocupado se están manifestando patrones similares. En 12 meses murieron más de 700 palestinos en Cisjordania, entre ellos 169 niños. También hay destrucción de calles, de negocios, de la red hidráulica, de la red eléctrica, de los hospitales. También hay torturas y detenciones arbitrarias de 9.000 palestinos. Es terrible. Son patrones que asemejan lo que pasa en Gaza. Y eso está ocurriendo en Cisjordania. Bueno, esto lo dice la relatora para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, en una entrevista con Noticias ONU. Albanese considera que es necesario imponer sanciones a Israel y suspender relaciones económicas, diplomáticas, políticas y militares con ese país a fin de acabar con la ocupación y el genocidio en Gaza. Pero nuestro gobierno sigue diciéndote que no se pueden romper relaciones con Israel y que por aquí no pasan barcos con armas para Israel. En fin, bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, pues cada semana nos vamos enterando de que un barco más hace escala en España para llevar armas a Israel, a pesar de que el gobierno progresista te repite continuamente que no se venden armas y que no se colabora con esto. En fin, Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, pues vamos a ver qué ha pasado con esos 2 barcos de Maersk que iban a atracar en Algeciras, porque ha habido novedades en las últimas horas. Manu Levín, ¿qué dice esa prensa que pone genocidio entre comillas? Pues enseguida lo veréis. Vamos a seguir tirando en esta sección del mismo hilo, de los barcos que siguen pasando por territorio español y usando nuestras infraestructuras para apoyar a Israel en su genocidio, y vamos a ver distintos enfoques que utilizan los medios de comunicación para informar sobre esto, algunos más honestos que otros. Ina Afinogénova, ¿qué nos traes? Bueno, vamos a hablar de la destitución del ministro de Defensa de Israel, que parece ser que el señor que llamó a los gazatíes animales humanos era moderado, y el que se viene ahora pues es algo más, algo que Netanyahu necesita en estas circunstancias que llega Trump. Tremendo tener que dar estas noticias últimamente. Hoy contaremos además con Eduardo García del Consejo Editorial de Canal Red y de Descifrando la Guerra para analizar cómo puede afectar efectivamente la victoria de Donald Trump en la situación en Palestina. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Mientras Estados Unidos votaba el pasado martes, en Gaza no cesaron de caer las bombas. Entre el martes y ayer miércoles, mientras el mundo
contenía la respiración, como dicen muchos medios, con los resultados y las primeras reacciones a las elecciones en Estados Unidos. Para que se hagan una idea, 70 personas morían en solo 24 horas en la zona de Beit Lahilla, en el norte de Gaza. El norte de la franja lleva solo este mes 1.800 personas asesinadas por Israel. Hablando de reacciones, decíamos ayer que una de las primeras en celebrar el regreso de Trump a la Casa Blanca fue la reacción de Benjamin Netanyahu, que hablaba en Twitter, atención, de un nuevo comienzo y una vuelta a un gran compromiso con la alianza entre Israel y los Estados Unidos, en fin. Netanyahu no se podrá quejar de que Joe Biden y Kamala Harris no hayan tenido compromiso como los principales patrocinadores de este genocidio, pero con ese tuit se aseguraba marcar posición ante los dos relevos que se están produciendo en medio de este genocidio, el de la presidencia en Estados Unidos, Trump, y el del Ministerio de Defensa de Israel, que luego nos contará Ina más adelante. Así es, pero no tenemos que irnos tan lejos ni a Israel ni a Washington, porque aquí en las costas de Algeciras el Estado español también hace su parte en el genocidio, ¿verdad? Así es. España es puerto de Israel, así de crudo, como suena. El lunes se conocía que el embarcadero del municipio gaditano de Algeciras recibiría a finales de esta semana la llegada de 2 buques de aprovisionamiento armamentístico del Estado de Israel. Sería el próximo sábado, 9 de noviembre, el día en el que previsiblemente se esperaba el atraque de la embarcación Maersk Denver, pero también habría un segundo atraque el día 15 de noviembre del buque Maersk Seletar. Zugasti, hablas en condicional porque parece que algo habría cambiado en las últimas horas, ¿verdad? Sí, parece que esta mañana Moncloa se ha visto obligada a actuar tras la presión mediática y la evidente mentira que nos estaban contando a la cara. La noticia la daba El País a través de una fuente gubernamental. Estos buques no harán escala en España, se ha limitado a responder, según El País, un portavoz del Ministerio de Exteriores, sin más explicaciones. Sí, aunque la noticia, para compensar, recuerda que el gobierno español ya detuvo en mayo la entrada de otro buque con armamento, el Madrás, que iba a atracar de paso en Cartagena. Lo que se le olvida contar a El País es que esta decisión in extremis de Exteriores se anunció también solo cuando se hizo público que eso iba a ocurrir y se produjeron movilizaciones y reacciones para evitarlo. Después comentaremos esto más despacio. Sí, de hecho, en el caso anterior se trató del Marian Danica, que era un barco con bandera danesa que zarpó desde la India con destino a Haifa, Israel, cargado con 26 toneladas de explosivos. También se evitó ese mismo episodio en mayo el paso de otros 2 barcos, del Borkum y del Berto Modet. Todo gracias, como decía Manu, y como muy bien señalaba la Rescop, a la presión social y a las movilizaciones contra el envío de armas. Es decir, que si esos buques evitaron Cartagena en mayo, después de que el ministro Óscar Puente negara la carga que contenían y tuviera que recoger cable, lo hicieron como reacción a la filtración pública de su recorrido, no por una voluntad política del gobierno español. Recordemos que el 16 de mayo de 2024 el gobierno de España anunció que prohibía atracar en sus puertos a buques cargados con material militar que tuvieran como destino Israel. Pero una cosa son las promesas y otra son los hechos. Escuchen esto de Álvarez. A los colonos israelíes violentos, el hecho de que no estemos dando nuevas licencias de exportación desde el 7 de octubre pasado, casi un año, porque Oriente Medio lo último que necesita son armas, o no permitamos que haya escalas de barcos con destino final de Israel y cargamento, armas para ellos. Todos tenemos que unirnos. El conflicto está cambiando. Eso decía Álvarez, ministro de Exteriores, en septiembre. Sacaba pecho de 3 cosas. La primera, las sanciones a colonos israelíes, que ya hemos visto que esas sanciones pues tienen un efecto limitadísimo sobre unos pocos sujetos y son medidas pues casi cosméticas porque ni afectan al Estado israelí en su conjunto y solamente en realidad tienen efectos sobre una serie de individuos. Y la segunda cosa de la que sacaba pecho Álvarez, la prohibición de la escala de barcos con armamento en territorio español. Esa que, como dice Pablo, se anunció en mayo y que Álvarez, como hemos visto, confirmaba en La Sexta en septiembre. Pero ese anuncio, como sabemos, no se ha materializado y eso nos lleva hasta hoy, donde de nuevo vemos cómo el gobierno reacciona solo cuando se le pone ante la evidencia de que España sí sigue permitiendo el paso y atraque de barcos con armas para el genocidio israelí. Como informaba Olga Rodríguez este lunes, una investigación de Progressive International y del Palestinian Youth Movement, a la que tuvo acceso el diario.es, desvelaba que hubo al menos 25 trayectos desde Estados Unidos con carga militar entre mayo y septiembre de este año que hicieron escala ahí, en ese puerto de Algeciras, antes de proseguir hasta su destino final, el Ministerio de Defensa de Israel. Pero la investigación no se queda ahí. Estos investigadores han detectado 1.185 envíos con suministros militares de más de 3
13.000 toneladas métricas en esa misma ruta, con blindados, piezas para vehículos de transporte y equipamiento militar. Esta nueva investigación indica que rara vez se ha perdido un viaje semanal entre mayo y septiembre de 2024 en esta línea de envío desde Estados Unidos al Ministerio de Defensa israelí, con tránsito por Algeciras a través de la empresa de transporte y logística Maersk. Todos los envíos desde Estados Unidos que pasaron por Algeciras entre mayo y septiembre fueron registrados en nombre del Ministerio de Defensa israelí usando una dirección comercial de una empresa estadounidense con sede social en Jersey. Es decir, que tantos golpes de pecho de Sánchez como valedor y defensor del derecho internacional, y resulta que podríamos estar hablando del incumplimiento del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, que en España además se materializa a través de una ley, la Ley Española 53/2007, que prohíbe las transferencias, y eso también incluye el tránsito, de material militar que pueda ser usado en crímenes de guerra, en crímenes de lesa humanidad o genocidio. Vamos, lo que está perpetrando Israel. Y no solo eso, es que hay una resolución de Naciones Unidas que España votó a favor este mismo mes de septiembre, que suspendía las inversiones, el comercio y las transferencias que pudieran contribuir a la ocupación ilegal de Israel o usarse como material militar en Palestina. Pero volvamos a Álvarez, que en mayo de este año zanjaba la cuestión de los barcos diciendo que cualquier polémica es estéril y superflua porque en ese vídeo de La Sexta negaba un tercer hecho, la exportación de armas a Israel, ¿verdad? Otra vez de nuevo, falso. En julio de este año, hace 4 meses, gracias de nuevo al trabajo de Olga Rodríguez y del Centre de las, sabíamos que pese a que el gobierno español aseguraba que no había autorizado nuevas ventas de material militar a Israel desde octubre del 23, España había continuado importando armas de Israel y adjudicando contratos públicos a empresas de seguridad y defensa israelíes o a sus filiales en España. Además, también siguió exportando armamento tras el 7 de octubre. De este modo, España se convertiría en el 5º país de la Unión Europea que más armas y municiones de categoría 93 habría exportado a Tel Aviv desde el pasado 7 de octubre. Ya lo hemos dicho otras veces, la hipocresía de decir una cosa y hacer lo contrario es terrible, pero además sacar pecho de ello, como hace el gobierno español cuando presume de ser de los gobiernos más activos en la defensa de los derechos de los palestinos, pues es un cinismo insoportable. Por eso no podemos dejar de repetir que son ya 43.341 los palestinos y palestinas asesinados, según las autoridades sanitarias de Gaza, que UNICEF volvía esta semana a recordarnos que en las últimas 48 horas 50 niños y niñas han muerto en el campo de refugiados de Jabalia y van 16.700 niños en este genocidio contra la vida en Palestina, en esta guerra contra las niñas y los niños que es un genocidio. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas hablaba también el pasado viernes de situación apocalíptica y, sin embargo, fíjense, la población palestina tenía todavía ánimo para mandar vídeos como estos de abrazo y cariño al pueblo valenciano tras la catástrofe de la Dana. Mientras, algunos de los grandes influencers sionistas, como Eddie Cohen, un conocido periodista y analista y propagandista político de Israel, definía el desastre en Valencia como un castigo de Dios al pueblo español por su apoyo a Palestina. Ese es el nivel de los propagandistas de Israel. Todas las veces que el gobierno español ha sido pillado en una nueva mentira con respecto a este genocidio, ha tenido que dar marcha atrás, con los barcos que atracan en puertos españoles, con los contratos de compra de munición, con las ferias de armamento donde Israel es país invitado, en fin, el acción, reacción. Y recordemos que si estos gestos y estas decisiones son posibles, es gracias básicamente a 2 elementos: la movilización social y política y el periodismo de investigación como el que hace Olga Rodríguez, que por desgracia es más excepción que norma en esta santa profesión. Gracias a Olga Rodríguez por sacar a la luz informaciones que otros periodistas no sacan o no quieren sacar. La diferencia entre el silencio o la verdad, por mucho que moleste, que duela o que castigue, es hacer este tipo de periodismo. Por eso es tan importante defenderlo. Ojalá tuviéramos un gobierno valiente y que pudiéramos contar a los palestinos alguna vez buenas noticias. Gracias, compañera. This is on the occasion of Donald Trump's presidency. God bless America. God bless Israel. Qué puta es la guerra, decían en aquella película de Stanley Kubrick. En fin, la ficción supera a lo que hizo Stanley Kubrick en La chaqueta metálica. ¿Qué tal, Manu Levín? ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El salto hace 2 días. El puerto de Algeciras espera la llegada de 2 buques con armamento para Israel. Más de 25 embarcaciones cargadas de material bélico con destino Israel han atracado en el puerto del municipio gaditano desde mayo a septiembre, según un estudio de Progressive International y Palestinian Youth Movement.
Olga Rodríguez en el diario.es hace 4 días. España actúa como puerto de tránsito de material militar a Israel a pesar de la suspensión anunciada por el gobierno. El 16 de mayo de 2024, el gobierno de España anunció que prohibiría atracar en sus puertos a los buques cargados con material militar con destino a Israel. Sin embargo, una investigación de Progressive International y Palestinian Youth Movement a la que ha tenido acceso el diario.es desvela que hubo al menos 25 trayectos desde Estados Unidos con carga militar entre mayo y septiembre de este año que hicieron escala en el puerto de Algeciras antes de proseguir hacia su destinatario final, el Ministerio de Defensa de Israel. Los investigadores han detectado 1.185 envíos con suministros militares de más de 13.000 toneladas métricas que siguieron esa ruta. Este diario ha podido verificar esa información a través de bases de datos comerciales. Entre esas remesas hay placas blindadas, 203 envíos, vehículos blindados, 57 envíos, motores, piezas de vehículos y de aeronaves, neumáticos para aviones, cuerpos de proyectiles, equipo militar diverso, otros artículos varios y carga no identificada, 431 envíos. Ante preguntas de este medio, una fuente oficial del Ministerio de Exteriores explica que están analizando las informaciones con los ministerios competentes para esclarecer lo sucedido. La misma fuente añade que en caso de confirmarse lo que desvela este lunes el diario.es, se adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que se deje de utilizar un puerto español como escala para mandar material militar a Israel. En mayo de este año, ante varias alertas sobre barcos sospechosos de llevar armas a territorio israelí, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmó que el Ejecutivo no permitiría que los barcos con material militar destino a Israel hicieran escala en España. A partir de ahí, yo creo que cualquier polémica es estéril y superflua, concluyó el ministro. A pesar de aquel anuncio del gobierno español, esta nueva investigación indica que rara vez se ha perdido un viaje semanal entre mayo y septiembre de 2024 en esta línea de envío desde Estados Unidos al Ministerio de Defensa israelí, con tránsito por Algeciras a través de la empresa de transporte y logística Maersk. Más barcos en camino, dice además el diario.es. El próximo 9 de noviembre, decía Olga Rodríguez en esta pieza hace 4 días, está previsto que atraque en el puerto de Algeciras el buque Maersk Denver, procedente del puerto Newark Elizabeth. Otro barco, el Maersk Seletar, llegará a Algeciras el 15 de noviembre. Ya hemos dicho que no se usarán más los puertos españoles para enviar armas a Israel, así que a partir de ahí cualquier polémica es estéril. Esto dice el gobierno, ya, súper estéril la polémica. Si no fuera por la polémica, no se habría denegado el tránsito a estos 2 últimos barcos. Vaya cara. Efectivamente, a raíz de la presión social y mediática de medios como El Salto y periodistas como Olga Rodríguez, el gobierno, como estábamos explicando desde el principio del programa, finalmente ha tenido que salir al paso de estas informaciones y reaccionar cancelando esas escalas en el puerto de Algeciras. El país, el gobierno, deniega la escala en Algeciras de 2 buques con armamento para Israel. El Maersk Denver y el Maersk Seletar tenían previsto arribar los días 8 y 14 de este mes procedentes de Nueva York. El gobierno ha denegado la escala en el puerto de Algeciras de 2 buques procedentes de Estados Unidos sospechosos de transportar armamento para Israel. Se trata del Maersk Denver, que zarpó de Nueva York el 31 de octubre, tenía previsto llegar al puerto gaditano el 8 de noviembre, y del Maersk Seletar, que zarpó de Nueva York el 4 de noviembre y cuya llegada a Algeciras estaba prevista para el 14 de noviembre. Estos buques no harán escala en España. Se ha limitado a responder al país un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores sin ofrecer más explicaciones. La presión funciona. Hay que seguir movilizándose y denunciando el uso de las infraestructuras y del territorio español para apoyar a Israel en su genocidio, que ha continuado todo este tiempo, por más que diga la propaganda del gobierno. La propaganda del gobierno y de ciertos medios de comunicación afines. Porque, atención a cómo sigue la información de El País, lo comentábamos antes, en esta misma noticia sobre la cancelación, ahora sí, de la escala de esos 2 buques en Algeciras. Dice El País, el gobierno asegura que desde el 7 de octubre del año pasado no se ha aprobado ninguna venta de armamento a Israel y tampoco se ha autorizado la escala en puertos españoles de buques que transporten armamento a Oriente Próximo. Esto dice una vez más El País, y acto seguido dice lo siguiente: no es la primera vez que se deniega la escala de un buque por este motivo. En mayo pasado, el gobierno denegó la escala en Cartagena del Marian Danica, un barco de bandera danesa que zarpó de Madrás con destino a Haifa, Israel, cargado con 26,8 toneladas de explosivos. Al embargo de facto impuesto por el gobierno a las ventas de armamento a Israel, aunque las exportaciones autorizadas antes del 7 de octubre se siguieron suministrando durante un tiempo aún por determinar,
se sumó el pasado 22 de octubre la suspensión de las compras. El pasado día 29 el Ministerio de Interior anunció la cancelación del contrato de compra de una partida de 15,3 millones de balas del calibre 9 milímetros Parabellum para la Guardia Civil, adjudicado a una firma israelí por 6,6 millones. Y concluye El País. El embargo a la compra de armamento se extendía así al material de seguridad. Así que en la misma noticia en la que El País sigue afirmando que el gobierno ha impuesto un embargo de facto a las ventas de armamento a Israel desde el 7 de octubre y finaliza diciendo que el embargo a la compra de armamento se extiende al material de seguridad, informa sobre las sucesivas cancelaciones puntuales, cuando les pillan con el carrito del helado, de casos específicos de compra-venta de armas a Israel o de uso de infraestructuras para ese fin. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Embargo de facto, dice El País. Al contrario, embargo de boquilla, porque de facto no es real. ¿Qué sentido tiene seguir hablando de que hay un embargo de armas en la misma noticia en la que se están aportando los datos que niegan ese hecho? Periodismo. Pues ningún sentido más allá de proteger a Pedro Sánchez y al gobierno, al menos no siguiendo un enfoque en su información que consistirá en evidenciar la mentira, porque el titular de una pieza como esta bien podría ser: el gobierno miente, no hay un embargo de armas a Israel, porque esa es la realidad si entre miles de envíos solo algunos se terminan suspendiendo a raíz, insistimos, de la presión cada vez que una ONG o un colectivo o una periodista hace su trabajo y lo destapa. Pero no, claro, decir que están mintiendo es muy duro con el PSOE, ¿verdad? Así que mejor titular que ahora sí que sí, este envío se cancela. Y ahora este otro. Gracias, Pedro. Digo esto porque, como estamos explicando y hemos explicado también en programas anteriores, no es ni mucho menos la primera vez que sucede exactamente esto mismo. Para que quede claro, el salto, industria armamentística. España sigue vendiendo armas a Israel pese a la suspensión anunciada por Exteriores. No encontrarán este enfoque en El País. España vendió en noviembre 1 millón de euros en armas a Israel. Exteriores afirmó en 3 ocasiones que no había exportaciones bélicas a Tel Aviv desde el 7 de octubre. Los colectivos de solidaridad con Palestina exigen un embargo real. Y Olga Rodríguez, una vez más, en eldiario.es. No, España no ha impuesto un embargo formal de armas a Israel. Mira, otra propuesta para titular del País, en lugar de intentar salvarle el culo a Pedro Sánchez cada vez que les pillan con las manos en la masa con titulares que destacan que el gobierno suspende envíos. Continuaba Olga Rodríguez en esta pieza de forma muy clara. ¿Ha impuesto España un embargo de armas a Israel?, se pregunta Olga Rodríguez. No. El presidente del gobierno español pidió esta semana a la comunidad internacional que deje de vender armas a Israel. Sin embargo, España no ha impuesto un embargo formal de armas. Para hacerlo, tiene que modificar la ley de comercio de armas, un paso que han solicitado ante el Congreso más de 500 organizaciones a través de la campaña Fin al comercio de armas con Israel. Otra pregunta que se hace Olga Rodríguez. ¿Ha enviado España material militar a Israel tras el 7 de octubre de 2023? Sí. El pasado 5 de diciembre, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmó en sede parlamentaria que desde el 7 de octubre no se producen operaciones de exportación de armas españolas a Israel. Sin embargo, aquella afirmación no era exacta. Como desveló en febrero el diario.es, España sí envió material a Israel, material militar a Israel en octubre y noviembre de 2023, cuando ya había miles de muertos en Gaza, y siguió haciéndolo en diciembre, enero, febrero y abril, aunque en estos casos se hizo con el fin de reexportarlo posteriormente a Filipinas. De ese modo, una empresa española se benefició de un acuerdo con una empresa armamentística israelí para vender a un tercer país, Filipinas. Los datos de estas exportaciones figuraban en el portal oficial de comercio exterior COMEX, fueron analizados por el investigador del Centre de las Alejandro Pozo y verificados por el diario.es. Según el gobierno español, esos envíos correspondían a ventas cerradas con anterioridad al 7 de octubre de 2023. España podía haberlos revocado o suspendido, pero optó por mantener esas exportaciones varios meses más. Esta es la realidad, y mientras esto sigue sucediendo regularmente, con las únicas excepciones de los casos que se destapan desde la sociedad civil y el periodismo crítico, Pedro Sánchez se planta ante un micrófono y pide a la comunidad internacional con toda su cara que dejen de vender armamento a Netanyahu. Cara de cemento no, lo siguiente. El diario.es, cuando no escribe Olga. Pedro Sánchez condena los ataques de Israel a los cascos azules en Líbano y pide el fin de la exportación de armas a Netanyahu. El presidente del gobierno avanza en la posición española respecto a Israel en la línea de Emmanuel Macron tras los ataques de Israel a las bases de la misión de paz de la ONU en Líbano. Pedro Sánchez, dice el diario.es, da un paso más en la posición diplomática española con respecto a Israel, pidiendo el fin de las exportaciones de armas al gobierno de Benjamin Netanyahu. Y, por supuesto, El País.
Pedro Sánchez eleva el tono contra Israel y reclama a la Unión Europea una respuesta contundente a Netanyahu. Sin armas no hay guerra. El gobierno español está decidido a encabezar las protestas diplomáticas contra los ataques indiscriminados que lleva a cabo el gobierno israelí en Gaza y Líbano. Lo ha dejado claro Pedro Sánchez este lunes durante su intervención en el World in Progress Barcelona, un evento organizado por el Grupo Prisa para impulsar el debate sobre los desafíos que afronta el planeta. El presidente se ha referido expresamente a la guerra que se vive en Oriente Próximo y ha hecho una reflexión con un tono muy duro contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, con alusiones a la necesidad de que la comunidad internacional suspenda de inmediato el envío de armas a Israel. Sin armas no hay guerra, ha remachado. Pedro Sánchez lo deja claro. Pedro Sánchez eleva el tono contra Israel. Mientras tanto, en la realidad, la compra-venta de armas continúa a pleno rendimiento. La política reducida a una cuestión de tono, marca de la casa progresista, tono y chaqueta de pana. Eso también es antipolítica, porque la política son decisiones, no tonitos. Nada, Pablo. Qué discurso más contundente, qué tono más duro el de Pedro Sánchez, en fin. Embargo de facto. El caso es que para enterarse de las realidades, más allá de los tonos, pues hay que leer El Salto o a Olga Rodríguez o ver Canal Red y poco más a este lado del parteaguas. Paradójicamente, informan con enfoques más claros sobre esto algunos diarios de derecha, por motivos obvios, porque les sirve para golpear al gobierno, ¿no? Por ejemplo, El Confidencial. ¿Quién vende armas a Israel? Más países europeos de los que lo dicen. Reino Unido suspende parte de las licencias, pero omite los F-35. España e Italia se amparan en contratos vigentes. El Confidencial. Pero si uno lee a la progresía, en particular El País, puede pensar que España es la vanguardia mundial de la exigencia de un embargo de armas a Israel y que se impuso de facto desde el 7 de octubre. Todo ello a pesar de que ellos mismos informan periódicamente de operaciones que cuestionan ese falso embargo, titulándolas, eso sí, de forma favorable al gobierno, como decíamos. El País, 29 de noviembre del 24. Interior cancela la compra de 15 millones de balas a una firma israelí por 6,6 millones. El departamento de Grande Marlaska anuncia que las empresas de Israel serán excluidas de las licitaciones de adquisición de armamento. En fin, todo ello también a pesar de que ellos mismos publican piezas, por ejemplo, sobre pueblos en España que tienen que vivir de esto. Fijaos, El País, noticia de hoy mismo. El Gordo, el pueblo de Extremadura que sobrevive con la venta de armas a Ucrania o Israel. En fin, acabamos ya. Ejemplo de un último enfoque deshonesto sobre el falso embargo de armas a Israel del gobierno de España. Infobae. Podemos acusa a Sánchez de mentir al afirmar que España no exporta material militar a Israel. Podemos denuncia que el gobierno español ha continuado exportando armamento a Israel tras el 7 de octubre, exigiendo un embargo total y criticando la hipocresía de Pedro Sánchez. Recapitulando, 3 enfoques distintos sobre un mismo hecho, que son las mentiras del gobierno sobre la compraventa de armamento con Israel. Primer enfoque, Infobae. Podemos acusa a Sánchez de mentir. Unos dicen que llueve y otros dicen que hace sol. El periodismo es dar las dos versiones, no abrir la ventana. Segundo enfoque, El País. El gobierno ha cancelado este envío y ahora ha cancelado este otro. Y la semana que viene cancelará este otro. Si les pillan, va a cancelarlo todo. Pero repitan conmigo, hay un embargo de facto de armas a Israel impuesto por nuestro amado presidente, que es tan guapo. Y miren qué tono más duro tiene. Tercer enfoque, el del Salto y el de Olga Rodríguez. No, oiga, no. España no ha impuesto un embargo de armas a Israel. Pues bien, amigos, amigas y amigues de La Base, solo uno de estos 3 enfoques es honesto y es evidente cuál de los 3 es. Gracias, Manu. El gobierno de España, desde el pasado 7 de octubre, no exporta ningún tipo de armamento ni de material militar a Israel. Ninguno. Ina Finogénova, adelante. Vamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Ordené un asedio total sobre la franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. Esta frase, difícil de olvidar, ya la repetimos aquí varias veces, la pronunció el 9 de octubre de 2023 Yoav Galán, quien fuera en aquel entonces el ministro de Defensa del Estado de Israel. Quien fuera, como bien dice Ina, porque ya no es. Ya no lo es. Entre tanta información sobre las elecciones de Estados Unidos, se nos pasó la noticia sobre su despido anunciada por Netanyahu el martes pasado, anteayer. Parece que Bibi no está muy contento con el desempeño de su socio de genocidio en Gaza, ¿no? No demasiado. En los últimos meses la confianza entre nosotros se ha quebrado, dijo en su declaración.
hemos tenido desacuerdos significativos respecto a la gestión de la campaña militar, unos desacuerdos que venían acompañados de declaraciones y actos que iban en contra de las decisiones tomadas por el gobierno, añadió. Suena como si dos personas responsables de un genocidio en pleno siglo XXI, con órdenes de detención por crímenes contra la humanidad solicitadas por la Corte Penal Internacional en su contra, no fueran capaces de ponerse de acuerdo sobre esos crímenes de lesa humanidad que están cometiendo. Pues así es, Manu. En los últimos meses ha habido filtraciones que sugerían que Netanyahu estaba evaluando la posibilidad de destituir a Galán porque el ministro de Defensa había dicho en varias ocasiones que el regreso de los rehenes tomados por Hamás el pasado 7 de octubre debería ser la máxima prioridad del gobierno antes incluso que exterminar Gaza. Parece mentira que alguien que habló de animales humanos en referencia a los gazatíes tuviese esos lapsus, pero aparentemente los tenía hasta el punto de barajar una suerte de tregua con Hamás que supusiera la liberación de los ciudadanos de Israel y un alto el fuego. Algo que Netanyahu no se puede permitir, ni pausas humanitarias, ni altos al fuego, ni treguas, solo arrasar, arrasar y arrasar para garantizar su permanencia en el poder y a ver si logra meter a Estados Unidos en la guerra regional hasta la coronilla. Nunca se trató para él de liberar rehenes, eso le daba igual. Es algo que quedó clarísimo desde el primer día y que ya está estableciendo abiertamente la estrategia de la doctrina Dahiya, ¿verdad? Eso es. De hecho, de los algo más de 100 ciudadanos israelíes que siguen en manos de Hamás, parece que quedan vivos la mitad. Así lo informó el portal Israel Hayom, citando fuentes de inteligencia. Anteriormente, las autoridades de Israel ya habían confirmado por su parte la muerte de 37 personas. Es muy probable que la mayoría de ellas hayan muerto o bien por los bombardeos de su propio país sobre Gaza o bien por las consecuencias indirectas del genocidio, enfermedades, heridas sin posibilidades de tratamiento médico o hambre. El orden de las prioridades no es lo único que erosionó la confianza entre Bibi y Gallant. Uno de los motivos clave han sido los ultraortodoxos, que por ley están exentos de servir en el ejército. Gallant quería ponerle fin a ese privilegio. En las circunstancias actuales no tenemos alternativas. Todos tienen que servir, dijo. No hay alternativas, todos tienen que alistarse, ultraortodoxos incluidos, para que podamos seguir borrando Gaza de la faz de la tierra y luego el Líbano y luego, pues ya si cabe y si viene bien, algo de Irán o lo que se tercie. Netanyahu no estaba de acuerdo con esta idea, pero no porque fuese un ser humano, no un animal humano, ojo con eso, con más sensibilidad hacia los ultraortodoxos, sino porque necesitaba mantener anestesiados a los partidos ultraortodoxos que forman parte de su gobierno de coalición. Y finalmente, otro motivo que generó controversia entre los dos es la posibilidad de investigar la respuesta de las fuerzas de defensa de Israel al ataque del día 7 de octubre. Galán pidió abrir una investigación estatal para estudiar los errores de los servicios de seguridad israelíes, iniciativa que lógicamente no fue bien recibida por Netanyahu. No va a ser él quien se responsabilice por la muerte de tantos civiles israelíes en una de las líneas fronterizas más vigiladas del mundo, si no la más vigilada, si es que podemos llamar frontera a esa línea que separa esas dos partes controladas por un mismo Estado, claro. La actuación de las fuerzas de defensa de Israel aquel día sigue generando bastantes discusiones. La principal pregunta es, ¿a cuántos de los que iban a salvar terminaron asesinando? Desde sus aviones, helicópteros, tanques, los propios israelíes. Hace unos meses, la ONU responsabilizó al ejército del Estado de Israel de aplicar la directiva Aníbal. ¿De qué se trata esa directiva? De usar toda la fuerza posible para evitar que los soldados de Israel caigan en manos enemigas. Si para ello hay que matar a civiles o a esos mismos soldados, pues se hace. La directiva la emitieron en 1986, después de que 3 soldados israelíes fueran capturados por la organización chií libanesa Hezbollah. Desde entonces, el Estado de Israel seguía por la máxima: un soldado israelí muerto es preferible que un prisionero israelí vivo. Así que si se ponen a investigar cuánto de directiva Aníbal se aplicó durante la defensa de los civiles a lo largo del ataque del 7 de octubre, pues igual habrá sorpresas con las que no se quieren topar o que más bien no quieren reconocer, ¿verdad? Así es, así las cosas. La persona que conocemos por deshumanizar a los palestinos como nadie perdió el cargo desde el que ha repartido tanta muerte, dolor y destrucción. De hecho, Netanyahu ya había hecho un primer intento por cargárselo hace 1 año y medio porque se manifestó en contra de la famosa reforma del sistema judicial que suprimía ciertas competencias del Tribunal Supremo. Después de multitudinarias protestas, Gallant fue restituido en el cargo, pero como vemos no le duró mucho más. No le duró mucho más y más allá de las explicaciones oficiales sobre los ultraortodoxos o una eventual tregua con Hamás,
Está quizá también el fracaso de la operación terrestre en el Líbano. El ejército de Israel ha podido adentrarse apenas entre 1 y 2 kilómetros en el país vecino y el final de Hezbollah pinta bastante lejos. Winter is coming a la montaña libanesa, el invierno está cerca, así que la neblina complicará el uso de la aviación. Los misiles de Hezbollah siguen volando en dirección a ciudades fronterizas israelíes y no es que la población civil esté muy defendida, que no nos olvidemos, la autodefensa es la única razón por la que Israel lleva a cabo todas sus guerras. ¿Y quién es la persona que tiene la confianza de Bibi Netanyahu para ocupar ahora el cargo de ministro de Defensa? ¿Cuál de los 800 ultras que pasaron por su gabinete se va a encargar ahora del genocidio? Cuéntanos. Pues otro angelito, ese que dijo que no entraría ni un camión de gasolina en Gaza y que los palestinos no recibirían ni una gota de agua. Israel Katz, quien hasta ahora se desempeñó como ministro de Exteriores. Dice la BBC que Katz es visto como alguien más agresivo en términos de estrategia militar, así que vaya, que estará a la altura de la masacre que se prolonga ya por más de un año. A la altura y gozando de los apoyos necesarios para seguir con lo suyo. Desde el Pentágono ya dijeron que continuarán su estrecha cooperación con el próximo ministro de Defensa de Israel y teniendo en cuenta los resultados de las presidenciales de ayer, no es que la cosa vaya a continuar, es que tiene todas las papeletas para recibir refuerzos e ir todavía a peor, al menos para los palestinos. Irene ya mencionó el mensaje de felicitación que Netanyahu le envió a Trump inmediatamente después de conocerse los resultados, celebrando un nuevo comienzo y el retorno de un gran compromiso con la alianza de Israel y Estados Unidos. Bibi sabe perfectamente que uno de los principales beneficiarios de esta victoria de Trump es él y el ultrasionismo o el ultraderechismo que representa, que para el caso es más o menos lo mismo, bueno, al menos actualmente. Hoy Bloomberg publicaba todo un ranking de políticos que podrían ganar o perder con la presidencia de Trump. Netanyahu obviamente era el primero en la lista de ganadores. Así es, Netanyahu tenía relaciones complicadas con Biden y está feliz con que su viejo aliado regrese a la Casa Blanca. Dice Bloomberg, imaginen, relaciones complicadas con un Biden que no le ha puesto ni un pero al genocidio y que les ha mandado ayuda por valor de miles de millones de dólares para llevarlo a cabo. Trump aumentará el apoyo militar de Israel, será más benévolo con la lucha de Netanyahu contra los proxies iraníes, rechazará la creación del Estado palestino pese a los riesgos de desatar una guerra regional. Es decir, Netanyahu y su gabinete podrán hacer y deshacer, anexionar más territorios, arrasar Gaza o Líbano y del otro lado seguirán recibiendo, como hasta ahora, armas, dinero y también a partir de ahora aplausitos y palmaditas. Sea quien sea el ministro de Defensa, la impunidad de Israel estará garantizada. Más todavía desde la elección de este martes, que si todos la vimos con preocupación, no me quiero ni imaginar los palestinos. Pues la verdad que sí. Gracias, compañera. Unlike liberal Kamala, I will support Israel's right to win its war on terror. You have to support that. Got to win, got to finish it off. And instead of pandering to the jihad sympathizers and America-hating radicals, we will deport them. We will deport them very quickly. We have no choice. Bueno, hoy contamos con Eduardo García, responsable de Internacional en el Consejo Editorial de Canal Red, miembro de Descifrando la Guerra. Muchísimas gracias por atendernos una vez más, compañero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, ¿cómo va a afectar a tu juicio el relevo en la Casa Blanca en el genocidio que se está produciendo contra los palestinos? Bueno, hay algunos matices que están por ver y va a ser muy interesante seguirlo de cerca. Primero, la cosmovisión que tiene Trump con respecto a la situación en Oriente Medio. Al igual que los demócratas, Trump prioriza el viraje de Estados Unidos al Asia-Pacífico, pero tiene una diferencia con respecto al Partido Demócrata, que es la jerarquía que le brinda a la cuestión de Oriente Medio, sobre todo en relación a Europa y a la guerra en Ucrania. Para Trump, Oriente Medio no es la principal prioridad, pero sí es probablemente la segunda prioridad, la segunda cuestión en el orden de su jerarquía. Es muy probable que Donald Trump priorice a Israel y le dé mucha más manga que la que le dio el gobierno de Joe Biden para que prosiga con su genocidio en la Franja de Gaza y con su dinámica de extensión y normalización de la violencia en la región de Oriente Medio con el resto de los actores, Irán, Líbano o los hutíes de Yemen. Lo que no está claro es cómo va a gestionar la cuestión de los tiempos, porque aquí se cruzan dos cuestiones incompatibles. De un lado, Trump pretende políticamente sentar la narrativa de que con él terminan las guerras y que además terminan rápido.
él es consciente de que una parte notable de lo que fue su legado y sobre todo de la narrativa que se instaló en la mentalidad de sus votantes es que durante su mandato entre 2017 y 2021 no estallaron nuevas guerras y se terminaron algunas de ellas. Insisto, esta es la narrativa que él puso encima de la mesa, habría que poner muchos matices, mientras que en el gobierno de Joe Biden estallaron 2 grandes guerras y no se terminó ninguna. Él ha insistido en esto de que incluso antes de llegar a la Casa Blanca va a lograr terminar con las guerras. Él va a intentar que en un plazo de unos pocos meses, antes de que termine el año 2025, el conflicto en Oriente Medio e incluso el genocidio en la Franja de Gaza estén terminados o relativamente terminados. ¿Para qué? Para poder presumir de eso en su primer año de mandato. Ahora bien, hay una cuestión que se cruza y que es incompatible. Él sí apoya a Israel de manera absolutamente tajante, le da prioridad a Oriente Medio y él está a favor de fortalecer en la mayor medida posible a Israel en relación a los otros actores de la región y sobre todo en relación a la causa palestina. ¿Qué significa esto? Bueno, pues solo hay una forma de que Donald Trump consiga las 2 prioridades que tiene en Oriente Medio, esto es, el fin de la conflictividad en la región y la avanzada de Israel, acelerarla. Entonces es posible que veamos en relación a Gaza una aceleración, un blanqueamiento, un apoyo explícito al genocidio, algo que no había de manera estricta en el gobierno de Joe Biden y que al mismo tiempo Estados Unidos fortalezca e incluso se involucre de manera directa en las agresiones contra Irán o en la incursión terrestre israelí en Líbano. Quizá su estrategia, quizá la mentalidad que él tiene ahora mismo es vamos a hacer lo más rápido posible todo con Israel. Es posible que sea lo que le está ofreciendo Netanyahu, en el sentido de, bueno, Netanyahu, lo que tienes que hacer es conseguir la mayor cantidad de éxitos estratégicos posibles en Oriente Medio, avanzar lo máximo posible en la cuestión del genocidio en Gaza para que en algún punto en el año 2025 los dos podamos tener lo que queremos mostrar de cara a la galería. Yo mostrarle al pueblo estadounidense que he conseguido parar la guerra en Oriente Medio y tú mostrarle al pueblo israelí que has conseguido consolidar avances en los territorios de Oriente Medio y en relación al pueblo palestino. Por eso, lamentablemente, creo que lo que se viene es una aceleración en los próximos meses. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por atender a la base. Yo te quería preguntar sobre el escenario en Líbano, ¿no? En el frente del Líbano, y también no solo sobre la situación allí, sino también qué está pasando con Hezbollah después de todas las bajas que han ocurrido este último mes y medio. Bueno, en el Líbano a Israel está pasando algo en cierta medida parecido, es una guerra distinta, pero en cierta medida parecido a lo que le está ocurriendo en Gaza, que es que no está logrando victorias estratégicas. Me explico, Israel consigue tomar ciertas posiciones en el Líbano, consigue infligir una cantidad notable de bajas, sobre todo bajas de población civil, que en cierta medida es lo que está buscando en determinados territorios en el Líbano, porque busca causar un pánico colectivo en el Líbano que desvincule a Hezbollah, que es percibida por una parte importante de la población libanesa como la principal herramienta para defenderse de la agresión israelí, de justamente la población civil libanesa. Eso es lo que está intentando Israel. Pero en el plano estratégico le está costando mucho conseguir victorias estratégicas. Es por eso que quizá exija la ayuda estadounidense y es por eso, en parte, el motivo por el que ha destituido a Yoav Gallant. Hay otros motivos, ¿no? Por supuesto, hay otras diferencias al respecto. Y ha puesto a Katz porque cree que las derrotas estratégicas, victorias tácticas, pero derrotas estratégicas que está obteniendo en el Líbano se deben a una mala planificación de la invasión terrestre del territorio. Entonces, es muy posible que busque un mayor apoyo de Estados Unidos para lograr estas victorias estratégicas. Es posible incluso que busque de la mano de Katz algún tipo de giro en la estrategia israelí en el Líbano, porque más allá de la propaganda de guerra, lo cierto es que en el gobierno israelí está esa sensación correcta, por otra parte, de que no consiguen trasladar las victorias militares, tácticas en el Líbano a una verdadera victoria estratégica, no solo ya en el campo militar, también en el campo político. Aquí lo hemos dicho alguna vez. No es lo mismo atacar siendo un Estado imperialista, como es el caso de Israel, que defenderse siendo una guerrilla, como es el caso de Hezbollah. Lo dijimos el otro día. Para Hezbollah, una victoria política estratégica es el mero hecho de la resistencia, el mero hecho de conseguir impedir algunos avances israelíes y conseguir que buena parte de la población libanesa siga viendo en Hezbollah la principal garantía de su autonomía con respecto a Israel. Pero para Israel no es así. Israel necesita ocupar territorio, terminar con la operatividad de Hezbollah y terminar tomando la práctica totalidad del territorio libanés. Están muy lejos de pasar eso, están muy lejos de que el gobierno israelí pueda mostrar victorias estratégicas. Eso está preocupando notablemente a Benjamín Netanyahu y a su gobierno. Y
y es por eso que quizá la llegada de Estados Unidos en Estados Unidos de Donald Trump nos permita observar, como lo he dicho en Gaza, una aceleración de las tendencias en el Líbano para ver si quizá poniendo más pólvora, si quizá poniendo más fuerzas, si quizá acelerando, logra esas victorias estratégicas. Manu. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Te quiero preguntar por Irán. Parece que esos ataques muy medidos, esas escaramuzas entre Irán e Israel de momento se han detenido. No ha habido de momento, ¿no?, respuesta iraní a ese último ataque muy limitado israelí. Por otro lado, leemos en la prensa y Netanyahu declara que su objetivo supremo es evitar que Irán consiga armas nucleares. ¿Qué crees que vamos a seguir viendo a corto, a medio plazo en la relación entre esos dos países y cómo consideras que puede repercutir la llegada de Trump a esa dinámica entre Israel e Irán? Bueno, primero una máxima de la política exterior de Trump, tanto durante sus 4 años de mandato como durante la campaña y previsiblemente como lo que va a ser su segundo y su último mandato, ¿no?, hasta el 2029 realmente. Trump es un jacksoniano. Es decir, Trump insiste mucho en la idea de robustecer su industria militar y de mostrársela al mundo. Es decir, la amenaza permanente, la calidad de imperio, de gran hegemón del bloque occidental, no tanto por desatar o incluso ganar guerras, sino todo lo contrario, con evitar las guerras a través de una ostentación del armamento propio. Y Estados Unidos puede ostentar militarmente, es el principal ejército del mundo a todos los niveles, tecnológico, tropas a todos los niveles, aviación, en todos los sentidos es el principal ejército del mundo y por tanto tiene con qué ostentar. Es posible que en esta dinámica que he dicho de que pretenda que Israel tome posiciones muy rápido para poder también mostrar un fin de la guerra rápido, trate de reducir la tensión con Irán, pero no mediante una negociación en ningún caso, porque para Trump, insisto, Oriente Medio es una posición estratégica e Irán sigue siendo uno de los principales enemigos de Estados Unidos y del mundo libre, ¿no?, como se le suele llamar en ese lado del mundo y sobre todo como se le suele llamar desde la perspectiva política de Donald Trump. Entonces, para lograr ese tipo de acuerdo tácito con Irán, es probable que Donald Trump lo que haga sea elevar el nivel de amenaza, elevar la amenaza de un posible ataque conjunto entre Israel y Estados Unidos, justamente para que Irán no responda, por ejemplo, a la respuesta pero que muy limitada de Israel hace unos días, hace unas semanas. Es algo que deberíamos observar en las próximas semanas y meses. Vamos a ver primero qué hace Irán. Irán haría bien, creo yo, desde un punto de vista táctico, en entender que con Trump las cosas pueden ser muy distintas que con el Partido Demócrata. Irán y la Guardia Revolucionaria iraní siempre ha sido cauta a la hora de vincular su propia seguridad nacional con la causa palestina. Y es posible que si Trump amenaza con una intervención, con un apoyo explícito a Israel contra Irán, Irán decida dar un paso atrás, aceptar el estatus en el que han quedado la escalada con Israel después de ese muy débil ataque israelí tras el ataque iraní a inicios de octubre, y que quede la cuestión en una especie de calma tensa en la que todos acepten el statu quo. Israel acepta que Irán ha ganado peso en el marco del eje de la resistencia, Irán asuma que Estados Unidos es un potencial peligro mucho mayor que simplemente Israel atacando territorio iraní y que entre todos acepten desvincular la causa iraní de la causa palestina. Eso podría ser bueno para los intereses securitarios iraníes, en ningún caso lo sería para la causa palestina. Ina. Edu, buenas tardes. Gracias por estar aquí. ¿Qué evaluación te merece el nuevo ministro de Defensa? ¿Qué cambios vamos a percibir en el desempeño de Israel Katz en lugar de Yoav Gallant? Bueno, aquí nuevamente, primero una pequeña radiografía de lo que era Yoav Gallant y sobre todo del papel que jugaba Yoav Gallant en el marco del gobierno de Netanyahu. Yoav Gallant, a pesar de que le hemos escuchado decir absolutas barbaridades y a pesar de que apoya abiertamente el genocidio contra los palestinos en Gaza, de alguna forma era un freno para el gobierno de Israel. No tanto por su voluntad, no tanto por la perspectiva deshumanizante, animalesca que tenía del pueblo palestino, sino sobre todo por la mirada estratégica que tenía del conflicto. Él siempre fue muy cauto con respecto a la invasión del Líbano. Él siempre fue, sobre todo, una figura que quería primar el retorno de los rehenes israelíes en Gaza, en cierta medida porque puede que tenga intenciones de jugar políticamente en algún momento dentro de Israel. Esas diferencias, que además las veíamos en las discusiones que tenía con Netanyahu, algunas de las cuales fueron filtradas,
abren la puerta ahora con su salida y la entrada de Katz nuevamente a una aceleración. Se están dando todos los factores. Al final, Yoav Gallant era partidario, incluso, fijaos que esto era casi inimaginable dentro del gobierno de Israel, y lo decía con estas palabras, lo cual le costó bastantes críticas dentro de Israel, hacer ciertas concesiones a Hamás a cambio del retorno de los rehenes. Él estaba dispuesto a hacer concesiones territoriales, militares, en términos de alto el fuego, incluso en términos de abandono de tropas israelíes de ciertas zonas o incluso de la totalidad de la Franja de Gaza, a cambio del retorno de los rehenes israelíes que están ahora mismo en Gaza tras el secuestro el 7 de octubre por Hamás. Por tanto, era un freno. Él quería negociar con Hamás, en los términos en los que querría un sionista, por supuesto, pero quería una cierta negociación con Hamás, quería tener cierta cautela con respecto a Irán y quería tener incluso cierta cautela con respecto al Líbano. No es lo mismo con Katz. Israel Katz es muy posible, y lo hemos visto por declaraciones muy a menudo, que tenga un perfil mucho más agresivo que Yoav Gallant. Parece una coincidencia en el tiempo, para mí no lo es. La decisión de Netanyahu de destituir a Gallant e introducir a Katz, es cierto que él dice que responde a discusiones internas, pero Netanyahu entendía que en el caso de que Trump llegase a ganar las elecciones, sería un perfil mucho más favorable el de Katz. Katz está en una línea más cercana a la de Trump. Katz quiere acelerar el genocidio en Gaza, Katz quiere acelerar la guerra regional en Oriente Medio, algo que no quería Gallant, y si sumas todos los actores, Netanyahu quiere acelerar, Katz quiere acelerar, Gideon Sa'ar, el nuevo ministro de Exteriores, quiere acelerar, Trump quiere acelerar. Sumas todos los factores y te da que están todos cruzados. La vuelta de Trump a la Casa Blanca, la llegada de Katz al Ministerio de Defensa, la llegada de Sa'ar al Ministerio de Exteriores y la permanencia de Netanyahu nos hablan a las claras de que lo más posible es que Israel acelere el genocidio en Gaza y acelere la guerra, al menos en el Líbano. La única incógnita, creo yo, es Irán. Eduardo García, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Hasta pronto. A vosotros, como siempre. Llegamos al final del programa y últimamente que elige las canciones Irene Zugasti, pues seguimos con el punk. Vamos con un temazo que se llama Hipócrita de Segismundo Toxicómano. Hasta mañana.